Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno. Vamos a ir comenzando lentamente, esperando que se vayan sumando esta tarde. De a poquito. De a poquito. Una tarde hermosa, soleada, que nos acompaña y feliz de estar acá con este maestro que la vida me dio el privilegio de cruzar en mi camino, Nicolás. Y presencialmente, que no es poco. Presencialmente, es cierto. Porque hoy todo es online, todo es virtual, así que no podemos decir que estábamos cerquita. Qué maravilloso eso, poder hacer un vivo y estar ahí tan cerquita, ¿no? Sociabilizando un poco, compartiendo. Sí, una bendición, una bendición. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo tengo muchas ganas de ir presentándolo a Nicolás, se irán sumando aquellas almitas que están sintonizando y vibrando. Va a quedar grabado de todas maneras en el Instagram y va a estar circulando en el espacio virtual, así que bueno, va a ser un hermoso encuentro que va a estar ahí a la espera a que quienes sientan sintonizar lo escuchen. Bueno, Nicolás, ante todo es un amigo de la vida, es mi maestro en este momento de astrología. Nico es un ser que admiro muchísimo. Ya les estoy contando que es astrólogo, que es maestro de Reiki, es facilitador de los niveles 1, 2 y maestría de Reiki en extensión Unicen, está facilitando en dicho espacio los niveles 1 y 2, pero también ha estado en un montón de otros espacios trabajando, haciendo esa tarea que él siempre emprende desde el corazón, en el Hospital de Salud Mental, en centros comunitarios, estuvo en otras ciudades como Pinamar, como La Barría, ha hecho unos retiros espirituales hermosos también, acompaña procesos de crecimiento y de autoconocimiento con muchísimo amor, facilitador en calendario maya, que bueno, los invito también a todos que en algún momento puedan iniciar, conocer su firma galáctica. Es un gran maestro, Nico, en calendario maya, a mí me ha enseñado un montón. Y bueno, nos conocemos hace muchos años y siempre nos encontramos en el camino compartiendo y lo honro como ser y como persona, como amigo, y le agradezco y te agradezco mucho que hoy estés acá. No, Juli, gracias a vos, a cada uno de los chicos, de los amigos o gente que nos acompaña, que está del otro lado, porque lo lindo de todo esto es compartir. Como uno comparte la vida con un familiar, con un amigo, lo podemos hacer y entregarnos y abrirnos a todos los que tengan predisposición abierta a recibir. Acá no se trata de roles, no se trata de una sabiduría, de una tarea, sino que es la expresión de lo que uno viene a hacer. Gracias, Nico. Gracias, y yo tengo muchas ganas ya de comenzar con la primera pregunta que resoné para vos. Bueno. ¿Y estás preparado? Y no sé. ¿Estás nervioso? No. No, me gusta compartir, me gusta estas nuevas modalidades virtuales que nos acercan a la gente y bueno, eso te llena de vida, poder expresarte, poder que algo de uno le llegue a otro es algo muy valioso, porque mirá, te voy a decir algo que quizás nos salteemos la pregunta. Dale. Pero el cielo está lleno de soles, cada uno en su lugar, cada uno en su órbita, hay chicos, hay grandes, pero todos se iluminan entre sí. Todos tienen luz, entonces todos se comparten. El conocimiento es así, la expresión del ser de uno es así, ¿no? Mi luz ilumina a otros como la de otros me iluminarán a mí. Ya te escucho y me sucede eso en mi interno, que es conmoverme. Cuando esas palabras tocan esos espacios que comienzan a hacer vibrar y que yo lo vivo de esta manera, ¿no? Ahí es donde opera algo de la verdad. Esta
estoy escuchando, ¿verdad? Estoy recordando algo importante. Y sos el canal y sos el puente. Así que gracias por esas palabras. No, gracias. Y como vos lo dijiste, ya nos vamos, como estás resonando en esta primera pregunta. Vamos a contarle a la gente. Juli entre semana estuvo conectada, meditando para este momento, para esta entrevista, y sintió en su ser las preguntas que tenían que ser. Cuando hoy vino y me dijo, tengo intenciones de compartirte estas preguntas, y le dije, toda la semana estuve recibiendo las respuestas, le dije. Entonces vos conectaste con las preguntas, yo conecté con las respuestas. Es maravilloso. Así que, bueno, estaba sentido, se viene gestando. Y eso es lo lindo de la espiritualidad. Porque tiene que ver con la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es para Nicolás? ¿Cómo vive? ¿Qué es la verdadera espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad para vos? ¿Y cómo se vive desde un lugar verdadero? Bueno, es una pregunta amplia, simple pero profunda. Porque la espiritualidad, yo te voy a hablar de mí, de lo que yo encontré en este camino. Porque a veces, y más hoy en día, uno entiende espiritualidad por lo que ve en la forma, en el mundo de la maya, de la realidad, Sí. ¿no? Y eso forma, pero la espiritualidad es ese camino que permite expresar o manifestar la individualidad del ser, de esa esencia peculiar y particular que cada uno es, en la expresión creativa con la vida, con la tierra, con la materia. Porque en cada una de nuestras expresiones, en cada una de nuestras creaciones están nuestras esencias. Por eso el talento del espíritu que habita en el humano es igual al de la creación. Entonces el verdadero creador crea desde esa conciencia y comprende la profundidad del intercambio para con las cosas. O sea, no es algo vacío en forma, es algo que tiene vida, que tiene existencia, porque la espiritualidad no tiene más sentido que venir a encontrarte con la existencia a través de una experiencia como un ser humano, con las limitaciones y los parámetros que tienen los seres humanos. Ahora bien, vos me decís, en esta espiritualidad, en este camino, ¿no? ¿Qué es ser espiritual? Y es descubrirse. Es recordar, como dijiste vos. Por eso una palabra que es íntegra, que sale desde la verdad, que sale desde el corazón, es una palabra que genera recuerdo. No tiene más intención que transmitir el recuerdo que ya está implícito en el otro ser, porque el otro ser es humano, y si yo soy humano estamos compartiendo desde esa esencia. Lo que tengo yo lo tienen los demás. Ahora, en el campo de la realidad, ¿se pueden expresar de diferente forma? Sí, totalmente. Porque cada uno encarna o nace en un aspecto de la realidad o en atmósferas diferentes. Entonces los sistemas van a percibir de diferentes puntos de vista. Y cada uno desde su órbita, desde el lugar, ilumina, manifiesta luz, manifiesta conciencia. Todos desde esa particularidad, ¿no? Somos todos distintos y cada uno lo va a hacer a su manera. Exacto. ¿Cierto? Es lo que quizás desde la psicología, esta parte subjetiva, la subjetividad de cada uno, que hace que podamos hacerlo de una manera tan singular, pero lo importante es hacerlo desde este lugar que vos mencionás. Totalmente, no será diferente al de otra persona o al de otro maestro o al de otro canal, porque la espiritualidad más auténtica es abstracta a lo real. Entiendo. Es abstracta a la materia, pero necesita de la materia para realizar la obra, para realizar la creación y vivir la expresión de la creación. Pero es abstracto. Es abstracto, entiendo. El espíritu sí o sí necesita este encuentro con la materia. Porque a través de la vida podemos crear como seres espirituales. Ahora, ¿es necesario dentro de la espiritualidad ser reikista, astrólogo, guía, meditador? No, no es necesario.
Porque la espiritualidad es la esencia de todas las cosas. ¿La espiritualidad tiene energía? Sí, es espíritu, pero es sagrada. Entonces, acá hay un dilema. La gente cree que para ser espiritual tiene que realizar cosas o hacer cosas, que por lo general son cosas o formas que están estipuladas en el externo por la forma espiritual que el externo puede tomar. Pero en realidad todo tiene espíritu y todo es sagrado, porque tu vida es sagrada. Importante. Entonces no hay una separatividad, hay una integración. Cuando uno comprende que lo importante de la vida es cómo la vivís, desde dónde la vivís, cómo te entregás y al mismo tiempo confías en el devenir de la vida, vos das y recibís a cada momento. No tenés miedo. Confianza, entrega. ¿Qué? Apertura. Apertura. Qué palabras. Que son más que palabras, siempre digo yo eso, ¿no? Claro. Nosotros, los occidentales, tenemos una cuestión de separativismo muy grande. Decimos que solamente se vivencia lo espiritual mediante los cultos sagrados o religiosos. Pero a veces hay una desvirtuación de la esencia o de la verdad de esos cultos. ¿Por qué? Porque realmente la espiritualidad como camino te lleva primero a que te reconozcas y te hagas uno, vuelvas a la conciencia de uno mismo. Pero por el otro lado, es el ser humano que camina de pie y consigue y gana el respeto de las otras fuerzas. Entonces uno no podría ser un maestro espiritual si todavía no se ganó el respeto de los otros seres para ser reconocido en el campo espiritual. Entonces no es una tarea New Age, claro. No es algo de moda, o vestirme de blanco y soy espiritual. La espiritualidad es un compromiso muy profundo con la esencia humana, con la esencia de la pureza, pero sobre todo con la esencia de la creación misma. Qué profundo lo que estás diciendo, Nico. Qué profundo. Tomo esto y yo quiero preguntarte cómo fue tu despertar espiritual. Y a raíz de eso también, ¿qué le dirías a estas personas quizás que nos pueden estar escuchando, que se pueden estar preguntando, ¿y yo estaré en mi propio proceso del despertar? ¿Hay señales? Todos estamos en nuestro proceso de camino, de evolución, Bien. de despertar de conciencia. De hecho, somos conscientes aunque estemos en nuestra inconsciencia. Bien, qué importante eso que estás diciendo. Hay una cuestión, y voy a citar palabras que quizás no son mías, pero las siento como mías. Todos podemos caminar el camino, pero no todos somos llamados, porque una cosa son los tiempos de encarnación y la otra cosa son los tiempos espirituales. A ver, contanos un poquito más. Los tiempos espirituales tienen que ver con el cultivo de lo sagrado en el campo álmico, o sea que tiene que ver con las encarnaciones. Bien. Los tiempos terrenales, los tiempos mundanos, los tiempos de la realidad, son tiempos que están regidos por normas de la encarnación. Si una persona quisiera dedicarse a un servicio espiritual auténtico, verdadero y profundo, si su alma no estaría cultivada a través de muchas encarnaciones, a través de muchos tiempos, lo más probable sea que se quiebre psíquicamente y hayan desequilibrios muy grandes, porque su canal energético que lo conecta a una totalidad no está templado para sostener frecuencias que trascienden a lo humano o que conectan con las partes humanas más profundas y primitivas. Bien. Entonces, no es nada que fuese un juego la espiritualidad. Uno puede poner en riesgo muchas cosas si no se tiene preparación. ¿Y ese entrenamiento, cómo lo vas realizando? Bien, esas cosas van
apareciendo y uno va descubriendo. En primera instancia uno va a descubrir muchas cosas que se vinculan a lo personal, a lo social y lo colectivo, que tienen que ver con la personalidad que uno se creó en su psiquismo. Bien. Ahora, eso nos puede llevar a las cuestiones heredadas o de los árboles genealógicos o del grupo étnico social en el que habito, pero no tiene que ver con la espiritualidad. Ok. Bien. Verdadera. Verdadera. Exacto. Porque por lo general la mente es un testigo de todo el proceso y por ende es la última que se da cuenta de cuando el espíritu madura. Podemos caer en una trampa entonces. Exacto. Okay. La maduración del espíritu no se basa en jactar o generar un juicio de valores entre bueno y malo o dual. Que así opera nuestra mente. Que así opera nuestra mente, exacto. Porque hay mucha subjetividad. Objetividad también. Ok. Ahora, vos hablabas de los despertares espirituales. Los despertares espirituales, los auténticos despertares espirituales, suceden cuando las semillas crísticas o búdicas, o la semilla de ser, muta. Pero esa mutación no proviene del humano, viene de aspectos que trascienden al humano, quizás desde la pureza que está más allá del humano. Y esas activaciones de frecuencia es lo que permite que la especie mute. Entonces se va a dar en algunas personas que tengan un despertar profundo de conciencia. Ahora, el resonar de ese cambio se da en una frecuencia que es en la esencia. Entonces la mente no puede captar, porque la mente es finita y mortal. Lo único que puede captar esa percepción de cambio es el sentir. Porque el sentir, inclusive, es más rápido que la velocidad de la luz. Porque el sentir es sentirse con el otro. Entonces yo soy el otro, yo estoy en el otro, yo estoy con los que están escuchando ahora. Capaz que más de uno se está emocionando y se le está saliendo una lágrima o está congelado con lo que está escuchando. Otro dirá, andá a saber lo que dice, pero... Como la emoción que aparece en vos y que aparece en mí, en toda esta vibración, las palabras que nos van abrazando. Entonces, ese pulso, que es como una gota que cae en un lago y hace una onda, cuando una semilla despierta su conciencia, no solamente muta todo su canal, todo su ser, sino que se transforma su realidad. No excluye, integra, potencia y expande. Esa es la fuerza del espíritu. Ahora, ¿cuándo se logra o cuándo se llega a este despertar espiritual? ¿Cuándo se manifiesta este despertar espiritual? Cuando los límites de evolución humana alcanzaron el máximo. Ya ha pasado en otros tiempos. Pasado en un montón de tiempos de Enoch, tiempos de Jesús, tiempos de Buda, donde automáticamente la humanidad necesita nuevo alimento, pero no es un alimento que viene de la comida, es un alimento que viene del alma, del corazón. Entonces el ser humano tiene que evolucionar, tiene que mutar a un nuevo ser humano. Los científicos se debaten hoy en día dónde está el eslabón perdido en la cadena de evolución del ser humano, pero nunca se pusieron a pensar que el humano pudo haber mutado. Entonces no hay eslabón perdido, simplemente la raza mutó, cambió. Y si hoy en nuestros tiempos estamos en puertas de una mutación, en donde los nuevos humanos que vengan sean mucho más sensibles a la totalidad, a la telepatía, a la lectura de pensamiento, a la dislocación, que son talentos espirituales del ser humano. Qué profundo todo lo que estás diciendo, Nicolás. Trasciende, pasa, va más allá. Estamos hablando de espiritualidad, no de forma. Entonces, como te digo, el hombre que camina un camino espiritual
primero se va a preparar, porque la responsabilidad que tiene ante el espíritu y ante las fuerzas de la naturaleza es ser el representante del grupo étnico de las personas. Tiene importancia porque ese hombre se presenta ante Dios o ante el universo. Entonces no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien que esté formado en los misterios de la magia, del espíritu. Y con esa conciencia, asumiéndola desde ese lugar, todos y cada uno vamos realizando ese camino a nuestro tiempo, digamos a nuestro tiempo, a nuestras formas. Y me imagino que tampoco es un camino ni lineal, ni directo, ¿no? Ya está, lo emprendí, es espiralado. Es espiralado. Todos subimos la montaña y eso que vos decís se llama fe, porque hay diferentes tipos de fe. ¿Cuáles serían? ¿Cómo las podemos arrancar desde una fe básica, que sería el ateo. Ajá. Wow. Y podemos ir a las fe más elevadas de todas, que no genera separatividad, ni culto, ni religión, simplemente integra, porque comprenda que cada uno desde su lugar de pertenencia, en las formas que mejor le condicen, están caminando su camino. Bien. Ahora, si vos buscas aferrarte a una práctica de una herramienta, en realidad es eso lo que te da sentido. Y a veces hay fanáticos. Eso tampoco tiene sentido. El punto del camino espiritual es que vos vuelvas a comprender el sentido de tu vida, de tu encarnación, pero sobre todo de tu existencia. El sentido El de sentido. tu existencia. Porque vas a llegar a un punto en donde te vas a dar cuenta, muy profundamente es el darse cuenta, que vos sos el sentido, que es uno el sentido de las cosas, ¿no? Entonces, no hay algo que te pueda dar sentido a tu vida, porque sos vos el que le da sentido a la vida. Ese día te abrís, comprendés el verdadero intercambio. ¿Cuál es el verdadero intercambio, Juli? No porque hiciste una formación en una carrera, ya está. No. Volví a arrancar. Eso. Volví a arrancar, porque a ver, el alumno no viene vacío, viene con su vida. Totalmente. Quizás no la tenga definida. Totalmente. Pero es un ser que desde el origen ya en su esencia tiene riqueza, tiene muchas cosas. Por más que no sepa o no tenga definido un conocimiento. Entonces, cuando vos sos consciente de esto, no hay título que pueda tocarte. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Entonces, yo hoy sigo tomando formaciones y comparto con mis iguales lo que yo ya caminé. ¿Por qué? Porque enriquezco a los nuevos con mi experiencia y al mismo tiempo yo me nutro también. Estás enriqueciendo vos. Entonces, un dar y un recibir. Como la respiración misma, ¿no? Como esa inhalación y esa exhalación que todo el Justamente. tiempo están siendo una. Tal cual. Vos imaginate, te lo pongo para que se entienda en el campo de la realidad. Cuando alguien va a la universidad y tienen ahí al profesor académico, ¿no? Sí. El rol de profesor-alumno. Sí. La estructura de la realidad ya condiciona al personaje. Sí, totalmente. Al ser, ¿no? Claro. Claro. El ser humano que se descubre en su esencia de ser es su ley. No necesita de la ley externa. Es su propia ley. Entonces, ¿para qué está la ley del hombre? Porque el hombre no sabe controlarse, no sabe gobernarse, no sabe de sus limitaciones. Cuando vos descubrís tu ley, que tu ley te conecta a todas las cosas y maneja su límite en la medida que uno puede y tiene, está en su tiempo espiritual, no en su tiempo de encarnación. En ese momento no existe la ley del hombre para ese ser, porque ese ser se rige por la ley de Dios, la ley del universo. Y cuando hablo de Dios no es religioso, Sí, se entiende. estoy hablando de la totalidad misma.
Y todos, a nuestra manera, vamos eligiendo consciente o inconscientemente ese camino de evolución. Exacto. Es tan trascendente lo que decís. Yo, perdón, lo tengo que confesar, lo escucho y lagrimeo. Y es maravilloso, de nuevo, ¿no? Que nos puedas recordar de esta manera estas verdades del ser. Porque cuando hablas mismo de las formaciones en la universidad, ¿no? Que nos llenan tanto de conocimiento, que es necesaria, obviamente, para la formación que cada uno elige. Y muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué no nos hablan también de esto? ¿Por qué no integran este tipo de sabiduría a las formaciones, sea cual sea? ¿No? Pero bueno, nos iríamos, me parece que por otro lado, no sé si querés decir algo, porque fue una pregunta que me surgió ahora al escucharte. Yo hice toda mi formación en psicología, una muy hermosa formación, 5 años de carrera, pero así nadie me habló. Y yo después fui abriendo mi ¿no? Como, mi camino, bendecido camino. Digo, qué importante, qué interesante sería que todo esto esté más en esos ámbitos académicos, magistrales, no sé, las carreras. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia del antes y el ahora? La autoridad. Otra palabra enorme. A ver. La autoridad solamente se gana a través de la experiencia, a través de liberar aquello que te define. Inclusive si vos me decís, sos reikista, sos astrólogo, sí, algo sé. Pero a ver, no me creo que soy eso, me estaría limitando. Bien. Soy humano. No te identificás a ese rol. Con un rol. Ahí va. O sea, lo cumplo, sí, pero es un trabajo más, como el verdulero será verdulero, el doctor es doctor, son roles. Si uno se pierde en el rol, o el rol lo gobierna, o el posicionamiento que ocupa lo gobierna, uno se olvida que enfrente tiene un igual, tiene otro ser humano, que siente, que piensa, que le pasan cosas, ¿no? Entonces, hay un límite. La autoridad personal, que se cultiva por la experiencia, comprende el sentir, comprende el recuerdo del alma, del espíritu, y por ende la sola presencia aquieta a las masas, aquieta a la gente, por una cuestión de que esa presencia los representa. Claro. No es una figura de rol, de autoridad, sí. ¿no? Sí. Sino sí. Yo tengo mi propia autoridad, sí. Yo soy mi propio ser, yo estoy en mi centro y no tengo que hacer esfuerzo para mostrar un algo, es lo que soy. Sucede, adviene, soy eso. Se manifiesta. Exacto. Lo que pasa es que lo que vos mencionás en todo lo que dijiste recién, tiene una evolución también. Ajá. Tiene una evolución que no viene de alguien que te lo explique así, sino viene de muchos que explican así. Entiendo. Entonces crea un campo energético Bien. sobre una institución o sobre ciertos roles que actúan de esta manera. Bien. Y se va creando, se sí. va haciendo, que es importante, ¿no? No es por qué no se hizo, sino que se está haciendo. Se está haciendo. Bien. Se va haciendo. Bien. Que de hecho, también pensando en voz alta, que estés en la UNICEN, facilitando y llevando toda esta sabiduría en todo lo que vos aportás desde tu formación en Reiki, Reiki 1, Reiki 2, es maravilloso, porque en otro momento, en las universidades, hablar de Reiki, o hablar de, no sé, de espiritualidad, ¿no? Generaba todavía cierto... Sí, en sí hay lugares, universidades que se han abierto, como en muchos hospitales también, complementariamente. Creo que es un crecimiento de la sociedad, es un crecimiento de la cultura, de la humanidad, ¿no? Yo creo que a veces cuando se juzgan las cosas sin conocerlas,
sin vivirlas o experimentarlas, lo único que dan muestra es de vulgaridad. Entonces, una sociedad que condena las cosas sin conocerlas es una sociedad vulgar, sin culto. Te pusiste serio. Me vino la parte capricorniana. Sí, yo te iba a decir, bajó ahí el... No, porque a veces se pueden malinterpretar las cosas. Muy bien, hay que aclararlo. ¿No? Entonces, solamente cuando uno entabla respeto con las cosas que a uno lo forman, es cuando puede tener respeto hacia las cosas que no conoce. Bien. Clarísimo. Y saber que en la vida hay muchas formas de encontrar el camino y que todos los caminos son dignos. Inclusive cuando te perdés. Totalmente. ¿No? Entonces, hay algo que vos tenés que vivenciar en esa experiencia de la vida. Bien. Bien. Responde un poco. Responde más allá de... Vos sabés que voy a contarte y les voy a contar. Contanos. Vos me dijiste que hable de mi despertar espiritual. Sí. ¿Cómo fue? Antes me daba miedo decirlo. ¿Por qué? Y porque me iban a tratar de loco. Pero los locos fueron los que generaron los cambios de paradigma. Revoluciones, Hoy cambios. lo cuento con una naturaleza que cualquiera que escucha del otro lado va a decir, este salió de una película de ciencia ficción. Contalo, Nico. Sucedió un día, yo ya venía hacía muchos años dentro de la iglesia, porque sentía ese llamado, no a algo superior a mí, internamente. Sí. Se terminó ese ciclo, yo seguí viviendo, deportista, empresario, trabajador, ¿no? Mis grupos de amigos, motociclista, taekwondista, hacía un montón de cosas porque siempre mucha energía. Y un día me fui a dormir y sentí una voz que me dijo, no tengas miedo, Nicolás, ven conmigo. Era una voz de mucha presencia. Y estábamos volando por arriba una selva. La selva se abría y la misma voz me dijo, descendamos. Empecé a caminar y había una pirámide. Y miraba ruinas a lo lejos. Y sentía que alguien me hablaba, pero no con palabra. Y que había alguien de mi lado izquierdo. En ese momento yo giro para ver quién me acompañaba. Y era un ser de 2,5 metros, 3 de altura, yo le llegaba a las costillas, vestido de blanco con un cinto de soguita blanco y luz. Mucha luz, tanta que no le podía ver el rostro. Pero la sensación que yo tenía era de plenitud, de paz. No necesitaba nada, no necesitaba a mis amigos, no necesitaba a mi familia, ni comer, ni dormir. Y era como que a ese ser siempre había estado conmigo y yo lo conocía de siempre. Y le pregunté, esto es una pirámide. Y me dijo, es una pirámide maya. Wow. ¿Y por qué me trajiste aquí? Porque tú fuiste elegido para venir aquí. Y yo miré en el horizonte que habían otras ruinas y veía luces de colores que venían volando y al tocar el piso se transformaban en seres humanos. Y le pregunté, lo vuelvo a mirar y le digo, ¿y esta gente que viene aquí han sido elegidos como tú para venir aquí? Y habían cosas que en ese momento me surgían preguntas. Y lo vuelvo a mirar y le digo, si yo soy elegido, ¿qué tengo que hacer? Porque obviamente, ¿y elegido para qué? Claro. Y me dijo, nada, quédate tranquilo que todo se va a ir dando a su tiempo. Ahora es momento de despertar. Abrí los ojos y estaba en mi cuarto. Ay, Nicolás. Y no conocí mi Yes. cuarto. No lo conocí. No sabía dónde estaba. Estabas como desorientado, Sí. estabas en otra realidad todavía. Exacto. Hasta que tomo conciencia, vuelvo a mi conciencia terrenal, de que había pasado algo y que no podía expresar, no podía explicarlo, no sabía qué era. Yo hasta ese entonces no meditaba, no tenía reiki, no sabía nada de astrología, llevaba una vida común y corriente. No había tenido contacto con nada místico.
en ese tiempo. Sí, Había surgido de la nada eso. Sí. ¿A quién le cuento esto? ¿Cuántos creyentes hay en las iglesias que les gustaría que le pase una experiencia como la mía? Y si yo cuento esto, me van a decir que estoy loco. ¿Y qué hiciste? ¿A quién se lo compartiste? Me lo guardé. Lo único que sabía que ese día cambiaba mi vida. ¡Qué fuerte! Y cambió. Y tardó 7 años en realizarse el camino. Toda una maestría. ¡Wow! Y fue bellísimo. Porque muté. Una transformación Fue absoluta. fue difícil. La destrucción de uno no es fácil. O de lo que uno comprende que es para llegar a la esencia. Y al mismo tiempo no terminaba ahí. A través de sueños me iban enseñando. Me iban llevando a diferentes lugares con diferentes maestros. ¿El sueño era el canal? Obviamente. Luego entendí que los tibetanos también hacen esto. Que el Dalai Lama u otros maestros también hablan a través del sueño enseñando. A través del sueño entramos a profundidades del alma humana que no podemos comprender con nuestra mente, pero se activan conocimientos hasta encontrarme con Usui en los sueños. ¿Te has encontrado con el maestro Sí. Usui? Quizás nos escucha alguien que no sabe quién es Usui. El maestro original de Reiki, De Reiki. quien canaliza la herramienta de Reiki, donde yo, contento de haber alcanzado, después me inicié en Reiki, ¿no? Fue abriéndose todo el conocimiento de calendario maya, después seguí profundizando más, encontrando, pero en ese entonces me dijo, yo había hecho la maestría de Reiki y me dijo, este es tu primer nivel, te faltan 13 niveles más de espiritualidad. Y yo me quedé, 13. ¿cómo 13? Ajá. El camino del iniciado son 13 niveles de conciencia. El 13º es principio y fin al mismo tiempo, es el origen. Entonces, como iniciado, todavía te falta. Duró 7 años esos 13 niveles de conciencia. Y ahí tuvo que ver ese viaje que hiciste a México dentro de esos 7 años, porque has hecho un viaje a México muy también, muy transformador. Allí también te has, no sé si quieres contarlo yo porque sé un poco off the record, ¿no? No, sí, fui. Estuve con los mayas, con las comunidades, con un monje maya tibetano. Conocí al asistente personal del Dalai Lama, uno de ellos. Con indios de Norteamérica, navajos, huicholes, eso, bueno, México, lakotas, con varias gente del culto, ¿no? De ellos. Y fue muy lindo abrir la mente, y más que si hay argentinos del otro lado ahora que nos están mirando, me di cuenta que desde Argentina se percibe algo porque no tenemos raíces. Nosotros somos una sociedad nueva a comparación del mundo. Y entendemos algo y lo copiamos. Y a veces no dimensionamos que la copia no es buena si no está apadrinado por un canal guía, por un canal maestro espiritual. Claro. Que no es así nomás ir, sentarse, meditar o cantar mantras o practicar yoga, sino está asistida a la práctica por un hombre sabio del culto. Porque ese culto nace en un terreno con una sociedad por esa gente. Y en otro lado del mundo saldrá otro culto por esa gente y por ese lugar. Entonces, Bien. no podemos entrar a un temazcal a cantar mantras, ni tampoco podemos ir a la creencia religiosa a cantar mantras, porque hay una historia energética en el ser que todos somos, está aceptado, porque si sale desde el amor, sale desde la integridad, todo va a la unidad, ¿no? Entonces sí vale, pero cuando vas a las formas de la realidad, hay cuestiones de tiempos mundanos que son necesarios respetarse. Bien. Que no es un juego, porque te puede acarrear muchas consecuencias. El iniciado espiritual o el maestro espiritual es una persona que está iniciada
en ciertas sabidurías espirituales para poder contener el Bien. campo álmico del colectivo de las personas. Bien, que no es menor, no es poca cosa lo que estás diciendo. Exacto. Bien. Sea en el culto que sea, ¿no? En la Sí. religión que Sí, sea, sí, sí, o en el clarísimo. camino espiritual que elijas. Bien, ¿Mm? bien, bien. ¿Qué viaje? Viaje con vos a México, Sí. tu despertar, todo lo que nos vas contando, todo lo que nos vas situando y no dejamos de hablar de la verdadera espiritualidad, ¿no? Partimos de esa primera pregunta y fue atravesando. Sí, por ahí quiero aclarar algo. La verdadera espiritualidad no es que uno tenga la palabra, que no sea el dueño de esa verdadera No, claro. espiritualidad, pero uno la puede alcanzar, todos la podemos alcanzar. Uno despierta su semilla de conciencia crística y si la cultiva la puede superar y llegar a una conciencia mesíaca del Mesías, reconocerse como hijo de Dios. No decir soy hijo de Dios porque lo dice un libro o porque me lo dicen, sino que el camino espiritual es volver a la fuente. Hay que dormir la siesta bajo el gran árbol. Qué metáfora. No es tan metáfora. Pero bueno. Entonces, hay muchos caminos. Lo importante es que uno se descubra en el sigo mismo. Bien, qué importante eso, ¿no? Para no perdernos. Siempre volvemos a nuestro andar, a nuestro camino, ¿no? Porque si no también nos podemos como distraer. Totalmente. Y es siempre el retorno a uno mismo. Nico, nosotros nos reencontramos este año, nos reencontró la astrología. Yo sentí hay un llamado a profundizarla o a, no sé si a profundizarla, eso está haciendo en el mientras tanto, a conocerla y bueno, has aparecido y te he convocado como maestro. Y en muchos de nuestros encuentros, cuando vos traes, canalizás ese saber, esa sabiduría, vuelvo a decir, me conmueve y me conmuevo al escucharte. Y en nuestra última charla me pasó algo muy especial con un planeta, que se me abrió el plexo así, de par en par. ¿A quién no? Pero si bien me encantaría que podamos conversar un poquito con Júpiter, yo quiero antes de eso que vos nos cuentes por qué la astrología es tan apasionante y qué nos cuenta de nosotros. Como que pasamos de la parte espiritual, la integramos a la astrología porque creo que seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué es la astrología? ¿Qué nos cuenta de nosotros? ¿Por qué es tan apasionante? ¿Y Júpiter? ¿Qué me pasó con Júpiter? Porque yo sentí como que me enamoré de ese planeta. ¿Quién no se quiere enamorar de Júpiter o quién no quiere ser Júpiter? Creo que todos queremos ser ese Júpiter, ¿no? ¿Por qué? Ese Sagitario. Pero vamos a arrancar desde el principio. ¿Por qué la astrología es importante o qué tiene esto de la astrología? Y es porque es un lenguaje. Un lenguaje que es simbólico. Un lenguaje que muestra un mapa. Ahora, ese mapa expresa en un momento un movimiento energético. Y cualquier movimiento en el universo, desde que se pulsa, desde que se manifiesta, en sus orígenes ya tiene su fin. Bien. Bien. Un inicio, un final. Un inicio y un final porque es el mismo movimiento manifestado a través del tiempo. Bien. Ese movimiento de influencia energética y de manifestación energética puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una empresa
puede ser cualquier Ajá. tipo de acontecimientos, porque esa radiografía astral, que es la astrología, nos va a manifestar en símbolos la expresión de la energía, para poder asimilarla, entenderla. Bien. Ahora, Hablamos de energía entonces. exacto, un símbolo es un lenguaje que es abstracto, Ujú. porque no es como nuestro lenguaje que está estructurado, sino que es algo que puede dar mucha interpretación a un algo. Tal cual. Entonces, según el interpretador Mm. o lo que tome de conectar con esos símbolos, va a ser mi interpretación, Bien. por ende va a ser la medicina que yo necesite en ese momento. Bien. Entonces, la astrología nos habla de los sucesos del tiempo, pero no de un tiempo que es lineal, sino de un tiempo que es universal, que es sentido, que se hace carne. Bien. A mí, por ejemplo, en lo personal, cuando abro astrología, no me gusta hablar de conocimiento astrológico. Ajá. ¿Cómo lo mencionas? El conocimiento astrológico, cuando vos empezás a definir qué son las cosas, a veces queda en el campo mental. Bien. Y lo importante de esto es tratar de aprender ese conocimiento a través de la vida de uno. Entonces, por ende, comprender esos sucesos, de cómo se manifiestan en el plano real. Bien. Y los talentos que engloban los símbolos o los planetas o los signos astrológicos. Porque todos podrían decir, a Mercurio lo vamos a conectar al mensajero alado, Sí. lo vamos a conectar a la comunicación, a la sociabilización, Sí. a la palabra. Y yo te digo, bien, está bueno, es un conocimiento lindo, pero también tiene la capacidad de manifestar diferentes frecuencias sonoras para influir en el entorno Claro. y crear desde la palabra el talento espiritual, que es más profundo. Entonces salís del campo mental de Bien. esto es esto. Bien. De esa linealidad, ¿no? De esa ecuación. Exacto. Entonces transformás la plata en oro. O sea, salís de Aquí. la luna, salís de lo grabado, de algo repetitivo, para entrar en la conciencia. Porque cuando estás en la conciencia, que es el sol, todo lo que era inconsciente lo volvés consciente. Entonces no es que sos una unidad inconsciente, sos una unidad consciente, que ese sol ilumina las funciones, y a medida que las ilumina con mayor fuerza, hasta que la luna se transforma en un sol, transformar la plata en oro, uno adquiere la alquimia espiritual de la función que representa un planeta. Entonces vos me decís, ¿cuál es el talento más grande de Marte? Y yo te digo la falla. Ajá. ¿Por qué la falla? Porque la verdadera acción del espíritu va a llevar a una falla. La realidad te tiene que dar como respuesta que fallaste. Si la acción es correcta. Si la acción es correcta, la respuesta Es que fallaste. es que fallaste. Wow. Porque hay una realidad que condice a muchas cosas de tu inconsciente. Entonces la acción, por lo general, va a ser torpe, no va a ser acertada. ¿Por qué? Porque está llevándote a todo tu sistema a algo que está más allá de tus límites. Bien. Wow. Complejo y súper profundo. ¿No? Entonces, cuando uno falla, cuando uno toma la acción en la vida y no le va bien, no se tiene que poner mal, todo lo contrario. Tiene que decir, me animé a superar las limitaciones que estaban grabadas en mí. Ahora, ¿cómo se grabaron? De mi entorno. Entonces tomé mi acción para poder liberarme, para poder individualizarme. Así no hubiera salido como yo pensaba, como el entorno está acostumbrado a que sucedan las cosas, pero di manifiesto de algo nuevo. Por ende fallé. Por eso el loco no se lo toma en serio.
hasta que las masas empiezan a actuar como el loco. Y vos decís, no era tan loco. Claro. Lo que pasa que en el momento, como nuestro Claro. psiquismo es acción-reacción y por ende tiene una constancia de sucesos, si algún canal, algún ser humano mutaría, Sí. la mente automáticamente, inclusive la mutación que vos podés tener de cambios, pero mutar significa cambiar a otro claro. estado. Una transformación. Eso sería otra cosa. Mutar es descubrir o manifestar algo que sos vos, pero en otro estado de conciencia, Bien, clarísimo. más auténtico. Perfecto. Cuando se produce la mutación en un ser, que un ser deja de ser lo que se comprendía del ser, el entorno enseguida, el psiquismo, va a llevar la imagen a cosas que ya se conocen del pasado. Porque el hombre, sea un juez, sea un científico de ciencias duras o quien fuese, va a buscar reconocer algo con el registro que tiene, Claro. Lo que quedó grabado. lo que quedó grabado. Y si hay una mutación verdadera, va a generar confusión. ¿Por qué? Porque no lo puedo registrar con nada del pasado, porque es algo Claro. nuevo. Claro, es algo inédito, algo que Exacto. llega por primera vez. Entonces se lo niega, Claro. se lo combate, se lo trata de dejar de lado. ¿Pero por qué? Porque es superior a nuestro entendimiento. Claro. Y después, en otro tiempo, como que podemos comprenderlo. ¿O no? Bien, vos me hablaste del despertar espiritual en el Sí. principio. Con el paso del tiempo, la fuerza de ese despertar es tan profunda que el consciente, lo que yo creo ser y que está en la mayoría de la sociedad, simplemente se transforma. Bien. Porque la magia no se hace en donde se ve, Se hace donde no se. se hace donde no se ve. Qué Y desde maravilloso. ahí se transforma todo. Oh, que eso es para grabarlo en el corazón y recordarlo. Un consejo que se me viene: Dale. no le crean a la realidad, desafíenla. Qué interesante ese consejo. Sí. Y si te preguntan, ¿y cómo hago para no creerle a la realidad? Yo te diría, ¿te moriste? No, ¿seguís viva? Sí. Sí. ¿Sos más fuerte que lo que te pasó? ¿Aprendiste? La realidad no te quiere hacer doler. Es una ilusión. Totalmente, Ahí está. totalmente. Es más, cuando descubrís tu esencia y la manifestás, podés arder, podés quemar, irradiar hasta trascender. Dejar el cuerpo. Y elevarte. Estoy. Vos lo estás viendo, como estás sintiendo. Júpiter. Júpiter. Júpiter es el maestro, Llámalo, está acá, ya Júpiter nos está acompañando desde el primer momento. es el maestro, ¿no? Es el guía, es el que te expande, el que te genera abundancia, ¿no? Es el que te conecta a esa gran fuente que te da sentido, que te define dentro del sentido, pero al mismo tiempo es aquel que da en el momento que tiene que dar, en el lugar correcto, en el momento justo, ¿no? Todas las variables. Todas las como variables. En un mismo instante. Exacto. Les voy a decir, les voy a tirar un tip, les voy a dar un tip. Traten por una semana, o un día, más fácil. Cada vez que abran la billetera, saquen plata para pagar algo, agarren el dinero, miren a la persona y cuando se lo vayan a dar, imaginen que ese dinero va a ser para la nutrición de ese hombre, de los hijos de ese hombre, para que pueda mandarlos a la educación, para que pueda pagar el internet, el auto, para que pueda hacer sus quehaceres cotidianos, ¿no? Y fíjense, traten de sentir cómo el dinero pierde el peso que tiene, Wow. cómo pagás con ganas. Es de una entrega. Entonces fíjate, cuando vos das ese dinero por un algo, fíjate todo lo que hace ese dinero en el otro. Bueno, cuando lo recibas,
comprendé que ese sueldo, ese aguinaldo, ese dinero de tu trabajo es lo que sostiene tu realidad. Por más que te lleves mal con el jefe, con el patrón, y no te guste escuchar lo que tenga para decirte, o esté mal porque es humano, pero agradecé que recibís esa abundancia porque te va a permitir crearte y desarrollarte en tu vida. Eso es dar y recibir, en lo más grande. Comprender el sentido que si yo quiero retener, voy a perder. Bien. Inclusive con los roles. Bien. No podés ser siempre el mismo, eso es una falsedad. Tenés que cambiar. Y cómo solemos como quedarnos detenidos o en ese lugar de comodidad o de confort, ¿no? Y mismo esto de animarme a entrevistarte es todo un desafío, es dejar ese rol ya conocido, los mano a mano en las consultas, en las terapias, ¿no? Y dar un paso donde, pero qué necesario que es hacerlo, porque hay movimiento, ¿no? Nos ponemos también en otro flujo de movimiento con la realidad. Totalmente. Yo tengo un amigo, antes lo veía más seguido, que se paraba enfrente de las masas y hablaba. Y yo decía, yo puedo hacer eso. No podía, por eso no estaba ahí. Y hoy no sé si puedo, me toca hacerlo. Y tampoco sé si quiero estar acá. Pero lo estás haciendo, lo estás asumiendo. Pero lo estamos asumiendo. Si a los que están del otro lado esto les está resonando, les sirve, nútranse. Claro. Pónganlo en el juego. Es así. Si crece uno, crecemos todos. Totalmente. Y animarse, ¿no? ¿Por qué le aconsejarías a una persona, a un ser, que haga una consulta astrológica? ¿Por qué sería importante para alguien? ¿Tiene que sentir un llamado? O desde tu función de astrólogo, ¿por qué le recomendarías a alguien que haga una consulta astrológica y para qué? ¿Ante qué circunstancias? No, me quedé porque hay un dilema. Yo soy de la filosofía que las cosas se hacen cuando te las piden. Ajá. Y nadie te puede forzar a hacer algo que no quieras, ni tampoco vos mismo te podés obligar a hacer algo. Lo tenés que sentir. Lo tenés que sentir. Ahora, si vos, cualquier persona, va a una consulta astrológica o tiene intenciones de conectar con este lenguaje milenario, una actitud abierta, receptiva, para poder comprender que lo que te van a transmitir es una herramienta que te va a abrir, no la cabeza, como dice la gente, te va a abrir el alma. Entonces va a activar cosas que quizás ni siquiera vos registres que tenés. Bien. Y eso es crecer, es evolucionar. Bien. Cuando uno empieza a permitirse conocerse desde otras expresiones del sí mismo, desde otros roles, ¿no? Desde otros puntos de vista. Entonces, ese es mi consejo, bien, ¿no? Mi recomendación. Bien. Ante todo sentir el llamado acá, ¿no? Y te sucede que tus consultantes llegan desde ese lugar, sí. Se van abriendo su camino y aparece Nico sí, en su canal. Sí, son encuentros mucho más profundos. Yo trato de empatizar, de conectar con la otra persona y por ende sentir su vida, ¿no? Sentir que trae. Bien. ¿No? Y también tratar de orientar desde el lado humano. Bien. Si creo que alguien está confundido, yo se los digo y los confronto también, ¿no? Porque a veces la gente no está acostumbrada a que alguien que no conoces te confronte con preguntas o con sentir o con verdad. Sí, entonces te desnuda la confrontación. Pero es necesario. Y a veces necesitas que alguien te confronte y te desnude, simplemente para poder llegar a la verdad. Totalmente. De una situación o de vos. Creo que quedan poquitos minutos o segundos. Sí, Nico,
te agradezco con el alma por esta oportunidad y gracias a todos los que estuvieron presentes. Va a quedar grabado. Y Nico está en Amrita, acá en Maipú, 725. 5, pero